sabrán si nos siguen en las redes sociales, el día de hoy me voy a Roma. Ay, miren esto. Ya nos deja Karencita, pero de verdad nos da mucho gusto porque no es ella va representando a los polinesios. Sí, exacto. O sea, a ver, les platico como todo ahorita rápido. Porque es súper tarde, porque siempre vamos súper tarde para el avión. En este viaje voy a conocer al Papa, voy a tener una audiencia privada con él para hacerle algunas preguntas acerca de lo que nosotros nos interesa como jóvenes que estamos en las redes sociales y todo eso. Entonces soy la representante de México, y no solamente México, sino parte de Latinoamérica, porque nada más van dos personas de Latinoamérica, uno de Argentina y uno de México. Es algo súper increíble, polinesios. De verdad estoy muy agradecida por esto. Yo les quería decir de que ahora Karen se los va a llevar. Nosotros no vamos a ir. Estoy nerviosa porque es la primera vez que voy a hacer, bueno, no la primera vez, pero hace mucho tiempo que no hago un vlog sola, sin mis hermanos, y luego menos en otro país. Leslie, ¿me vas a extrañar? Me vas a hacer llorar. ¡Ay, no llores! ¡Te lo juro! ¿Por qué vas a llorar? Porque te voy a extrañar. ¡Ay, qué buena hermana! Y me entiendo por qué lloras. Si está llorando, Polinesio, no puedo creerlo. Adiós, Polinesio, se divierten muchísimo. Y tú también, Karen, grabas muchas cosas para los polinesios. Y mis bebés digan adiós. Adiós, mi amor. Adiós a Karen. Polinesios, ya llegué a Roma. Perdón por no vloguear en el camino, pero bueno, fue el aeropuerto y toda la cosa. De hecho, llevo más de 24 horas despierta porque se atrasó nuestro vuelo y hasta apenas llegamos. Entonces fue como horrible, pero ya llegué. Quiero enseñarles, el hotel está súper lindo. Estamos en el centro de Roma. Aquí es la habitación. Wow, está muy pequeña, pero está muy linda. Es súper clásica. Esta lámpara está súper padre. Están mis maletas aquí, ya las vinieron a dejar. Polines, quiero platicarles rápidamente. Vengo aquí para un evento. Mañana es todo el día estar ensayando unas cosas que necesitamos para la entrevista que le voy a hacer al Papa. Bueno, preguntas, no es una entrevista, es una discusión que él y yo vamos a tener. Así como, a ver, Papa, dígame, que no sé qué. Polines, esto es uno de mis sueños, porque de los países que más me gustaría conocer era Italia, y aquí estoy. Es un sueño que se está volviendo realidad. Esto de bloguear sola sin mis hermanos es muy extraño. Pero les quiero contar algo, que cómo fue esto, para que vean cómo estoy tan confundida, tan nerviosa y tan emocionada al mismo tiempo. Me dijeron, vas a ir a Roma dentro de 3 días, y fue como... Luego tienes que hacer 3 preguntas para el Papa, porque vas a tener una sesión privada, y fue de... Y luego me dijeron, sí, y necesitas comprarle un regalo al Papa, y fue de... ¿Qué le regalarían ustedes al Papa, polinesios? De verdad, o sea, pongan en los comentarios qué le hubieran regalado a ustedes. Pero esto era una condición, que tenía que ser de tu país, representativo de tu país. Y quiero enseñarles lo que le compré, pero esto no solamente es de mí para el Papa, sino es de todos, de mis hermanos también. También es de ustedes para ellos, y de México también. Entonces quiero que vean lo que compré y le voy a regalar. Son estos los regalos. Esto es un valero en México. Es un juguete antiguo. La cosita de aquí tiene que caer aquí. Entonces, ok, esto es muy complicado. Yo le quise regalar este porque además de ser un juguete que es artesanal, también es algo que significa perseverancia. Estas son unas muñequitas, pero esta muñequita tiene aquí una bebé, y compramos otra más pequeña que representa a la familia. Estas muñequitas son de trapo, y antes pues eran las niñas jugaban con eso. Entonces ahora ya se volvieron artesanales, se volvieron una artesanía de México. Estas muñequitas representan a la familia, porque en México somos muy familiares. Por último es este libro hermoso que está aquí, y dice 100 momentos de la historia de México, el cual este libro representa las raíces que nosotros tenemos como país, como cultura. Recuerden que esto es como de todos nosotros para el Papa. Pasó algo súper extraño
No es extraño, esto no es extraño, nunca es extraño que se nos pierdan las cosas. Y se me perdieron. Donde lo iba a envolver todo era en un plástico que se sella con la secadora, se pone en calor y se vuelve súper lisito. Leslie cuando ve este video se va a enojar mucho porque ella compró el papel y me dijo, te lo encargo, que no sé qué, aquí viene, y hasta lo cortó, y cuando sepa que lo perdí va a ser así de, o sea, tanto para nada. Tengo que conseguir el papel, así que mañana va a ser una aventura larga por la mañana porque tengo que conseguir muchas cosas para pasado mañana. Aquí está el letrero que seguramente vieron en Facebook, que es regalo para el papá de los polinesios. Pero bueno, Polines, quería platicarles algo, les quería contar algo que es pues familiar y personal. Traje a mi abuelito porque era uno de sus sueños venir a conocer Roma, así que lo traje conmigo y por eso me voy a quedar unos días más acá con él para que conozca totalmente Roma. Y así que si lo ven en los videos que sale por atrás, es mi abuelito, pero es que él no quiere salir en los videos. Bueno, nada más quería contarles eso, Polinesios, y quiero decirles que los quiero mucho, descansen y nos vemos mañana. Polinesios, buenos días. Es súper temprano, son como las 9 de la mañana, pero miren, quiero enseñarles la vista. Y de ese lado tenemos la casita. Wow, hay como unas ruinas ahí. La verdad no sabía cómo vestirme, Polinesios, porque, o sea, dices, bueno, vas a la casa de tu abuelito, vas a la casa de alguien, pero vamos al Vaticano, entonces no sé ni cómo ir. Espero ir decente, que piensen que soy decente, no sé si por mis pelos morados ya de una vez piensen que no soy una persona decente, pero de verdad soy una persona decente. Estoy un poco nerviosa acerca del código de vestir del Vaticano, pero pues todo está bien. Vamos a desayunar. Inicios, ya estoy en el desayuno, miren, les voy a dar un tour. Esta es la zona de panes, jamones. Aquí hay como frutas de diferentes cosas. Aquí hay panecitos, calabazas y tocino con salchichas. A comer, Polinesios. Nos trajeron nuestra propia cafetera. Polinesios, salí un poco porque tengo que buscar un vestido negro, porque para entrar al Vaticano el día del evento necesito un vestido negro, el cual no tengo. A ver qué puedo conseguir. Ya llegué al hotel, conseguí algo, pero no estoy tan segura. O sea, lo compré por emergencia. Miren, Polinesios, les voy a enseñar mi vestido. Es este. Es raro, pero hay que obedecer el código de vestir del Vaticano. ¿Recuerdan que les dije de un ensayo? Pues ahorita ya va a ser, entonces voy a descansar tantito para ir allá. Ya llegamos al autobús, vamos a ir al Vaticano. Nos acaban de dar un gafete que dicen que si lo perdemos no podemos entrar al Vaticano. Miren, les voy a enseñar las calles un poco nada más. Miren, Polinesios. Polinesios, ya vamos a entrar. Aquí al lado de este lado, ellos son la corte suiza. Ellos son los que cuidan, son como la policía aquí en la ciudad del Vaticano. Por eso están vestidos como muy extraño. Les quiero enseñar todos como los vloggers que están. Es muy chistoso esto, porque todos están haciendo vlog. Pensé que íbamos a ir a la iglesia de San Pedro y no, estamos al lado, a un lado en un edificio que es como... hay un auditorio. Polinesios, ya estamos entrando todos y cada uno tiene su lugar. Aquí está el mío, está mi nombre y el papá va a ir acá, entonces estoy casi al ladito de él. O sea, sí veo un cambio en mí que voy a comunicar a todos. Polinesios, ya acabamos con la audiencia, estuvo muy padre. Ahorita tuvimos una audiencia con el presidente de Scrollas, así se escribe para que no se, por si no sabían, es una asociación que se encarga de la educación. Entonces él va a ser el moderador de la plática que vamos a tener con el Papa. Estuvo muy increíble, muy padre, la verdad me llevo muchas cosas de esta plática. Polinesios, ya salimos de aquí, ya vamos hacia el autobús y me encontré a una youtuber que es de Italia, ella se llama Greta. Hola, Polinesios. Ah, lo dijo muy bien, ella es Greta y hace videos, si quieren seguirla. ¿Where's your channel? My channel is Greta Menke. Ahí lo vamos a apuntar, ahorita se los dejo. A ver, pongan en los comentarios a quienes reconocen, son de diferentes países. Les quería platicar que esto es súper extraño para mí, no tener a mis hermanos al lado de mí. Es difícil hacer vlog sola. Miren ese carro bebé. Carro bebé. Uy, carro muy bebé. Polinesios,
quiero enseñarles la comida. Nos dieron vino de la casa y lo trajeron en una copita así súper linda. Y el agua, pero las copas acá son diferentes. Está muy lindo y todo es aquí como hecho en casa. Es como... ¡ay! Amo Italia. Ya llegó mi pasta gorgonzola y provechito. Yo amo el tiramisú, es mi postre favorito y no puedo creer que lo tengo aquí enfrente de mí y en Italia. ¡Qué cosa tan linda! Me estoy muriendo. Es delicioso, exquisito. Vine a buscar una envoltura para el regalo del papá y no encuentro nada. Estoy desesperada, llevo 1 hora y media tratando de encontrar algo y no hay nada, no hay una tienda para envolver regalos. Señor, ¿cuándo? ¿Qué diablos? Polines, les voy a enseñar una de las partes que me gusta de Italia. Está pintando, es lo más genial del mundo esto. Ya me tengo que ir y yo todavía no envuelvo el regalo, polinesios. Esto es muy estresante. Creo que estoy en la correcta tienda. Ya encontré algo para el papá, entonces ya voy a poder descansar tranquilamente. Miren, aquí rápido les enseño, es como una tienda de puros pinochos de madera y de color y todo, o sea, pinochello. Ya estoy rumbo al hotel y me encontré con esta multitud, así que tengo miedo de no llegar porque hay tantos turistas aquí. Vean la multitud de gente, a ver. Y ahorita lo que vamos a hacer primero es irnos a tomar una sesión de fotos para las redes sociales, algo así nos dijeron, y después de ahí vamos a tener una conferencia. Polinesios, ya estamos llegando al Vaticano. Allá al fondo está el Vaticano. Ahí, esa cúpula que se ve es el Vaticano. Miren, Polinesios, aquí está el Vaticano y está todo para un evento. Me da miedo que sea el de mañana. Polinesios, ya nos tomamos la foto grupal y fue muy chistosa. Ahorita se las voy a subir a mi Facebook para que puedan verla. Somos 10 youtubers y nos tomamos también foto con todos los del club de Google. Y creo que ya vamos a regresar al autobús. Esto era todo lo que teníamos que tomarnos. Acabo de encontrar un mini camión que es de mi tamaño, solo cabría yo, es súper chiquitito y está increíble. Yo viviría feliz en la Ciudad de México con esto. Polinesios, ya llegamos a la asociación Escolas para los jóvenes que vinieron de todo el mundo. Y entonces ahorita vamos a conocerlos y poder platicar con ellos. Entonces creo que vamos a platicar y nos vamos a sentar todos en el piso haciendo un círculo. Esto está muy padre, estoy muy emocionada. Voy a escuchar varias historias de los jóvenes que están aquí. Son muy tristes, la mayoría son de bullying. Lo que se está trabajando aquí es que ellos aprendan a superar este tipo de cosas. Polinesios, estoy con Rafael, que él dice que se pronuncia como tu nombre. Rafael. O sea, ¿Pueden hablar de la misma forma? Rafael. Intenten. Rafael. A ver, todos juntos. Rafael. Rafael. Rio de Janeiro, en portugués. Rio de Janeiro. Río de Janeiro. Es como muy extraño. Y aquí tenemos un argentino que nos va a enseñar a hablar. Nos estamos riendo porque estamos imitándonos entre todos y... O sea, nadie imita bien al otro, eso es lo gracioso. Pero ya eso que me entendiste, ¿no? Así habla como ya. Muy extraño y como muy cantadito. Y Los mexicanos hablan así, con este tono. No sé de dónde. No sé qué mexicanos conocen que hablen así, pero es muy chistoso. Polinesios, ya llegó el momento de envolver el regalo para el papá. El libro va a ir abajo. Lo bueno de esta muñequita es que se puede sentar, entonces así no se va a caer. Y el vale. Así es como va a estar. Y le voy a poner una nota aquí. Polinesios, ahorita vamos a cenar. Vamos a ir todos, así que llevo a mi abuelito. Es como la cena de clausura, aunque no ha pasado como todo lo del papa, pero sí vamos a ir a cenar todos juntos, los que venimos. Y vamos, espero que comamos súper rico. Ya llegamos al restaurante y dicen que es muy delicioso. Aquí está. Todos los premios que han ganado, o sea, son varios, tiene muchas estampas. Y pues vamos a ver qué tan rico está este restaurante. Se llama Fiorentino.
Es increíble, vean nada más. Hay un buen de comida en las mesas. Y hay más comida, polinesios. Vean todo esto. Polinesios, ya es el gran día. Vamos a tener una audiencia privada con el Papa, los 10 youtubers que vinieron. Me acaban de decir anoche, muy noche, me dijeron que de los 10 youtubers que van a estar, me escogieron a mí para dar un mensaje, para hablar acerca de la experiencia que fue esto y para dar las gracias. Cuando me dijeron esto dije, ¿qué? O sea, hay otros 9 youtubers para hacer eso y me escogen a mí, pero la verdad no podía negarme a esta oportunidad. Es muy halagador que me escojan a mí, no sé por qué lo hicieron, la verdad, pero entonces tengo que preparar un mini discurso, un mensaje sencillo acerca de lo que me pareció esto y de lo que creo acerca del proyecto. Y ya tengo algunas ideas que tengo que estar como acomodando para tener el mensaje perfecto. Por cierto, polinesios, tengo que escribirle ya la carta del regalo al Papa. Ya terminé de escribir la carta, se las voy a leer, polinesios. A ver, dice: hola Francisco. Porque el Papa se llama Francisco. Mi nombre es Karen Polinesia y junto con mi audiencia, los polinesios, queremos que recibas estos regalos que representan la cultura y sociedad mexicana. Las muñecas representan la familia, el valero es un juguete artesanal, representa la perseverancia y un libro histórico que refleja nuestras raíces. Gracias por ser más que un papa, eres un gran ser humano. Espero que les guste, polinesios, lo que escribí. Aquí está, para que vean que todo lo que dije es verdad. Recuerden que esto no solo lo dimos nosotros junto con mis hermanos, sino todos ustedes que son polinesios y aunque no sean de México, también están acá representando todo esto. De verdad, muchas gracias. Y pues vamos a darle porque tengo que apurarme con mi cabello, mi discurso, porque ya vamos a empezar a la 1, que son las 10 de la mañana, así que tengo unas cuantas horas. Polinesios, ya estoy lista. Es muy raro esto porque estoy toda vestida así de negro, súper seria, y esto parece un funeral, vean. Y luego mi caja de regalo es esto. Entonces es peor, es súper raro. Polinesios, llegamos hacia el camión y pues así es como vamos a conocer al papá. Estoy súper nerviosa y luego me acaban de decir que ya no voy a hablar porque se cambió la logística. Me puse muy triste porque dije tenía tantas cosas que decir, pero bueno, pues ya ni modo, ya estoy hecho un pequeño discurso. Pero si lo quieren oír o saber, pongan en los comentarios y lo subo a Facebook imaginando que es el discurso que según iba a dar, pero pues ya no. Estoy nerviosa. Inicios, ya estamos aquí a la entrada del Vaticano. Es para accesar. Ya logramos entrar. Es la parte de a un lado del Vaticano. Entonces vamos a entrar por aquí, todos uniformados como señoritos de funeral. Polinesios, estamos, nos dijeron que recorriéramos el lugar donde vamos a estar después de la audiencia del Papa y estamos en una sala en el Vaticano, vean. Aquí va a ser todo. Creo que va a haber varias sorpresas porque no nos están contando como toda la historia completa. Entonces, al parecer lo que vamos a hacer es primero tener la audiencia con el Papa y después vamos a venir a esta sala y nos van a sentar en algún lugar especial y cosas así súper raras, pero bueno, ya estamos aquí, estoy súper emocionada. Indicaciones acerca de nuestros lugares. Voy a buscar el mío. Aquí estoy, al revés. Polinesios, esta es la sala donde vamos a estar sentados todos. Y aquí estoy yo, de México. Está Escolas, que es la organización que hizo esto, Escolas. Y acá están ya todos los youtubers sentándose. Esto es muy emocionante. Súper nerviosos todos, estamos aquí. Yo voy a empezar mucho más. En esas cámaras que están ahí van a transmitirlo en la sala que les enseñé ahorita y también lo van a transmitir por el canal de Vaticano. Así que nos van a ver muchas personas. Karen. Karen de México. Hola, mucho gusto. Yo soy Karen. Karen Polinesia me dicen. Yo con mis hermanos tengo un canal. Nosotros nos divertimos. Realmente tratamos de mostrarles a las personas que nos ven que se puede tener una convivencia familiar sana, con valores de unión y también respeto. Quiero aprovechar que está usted aquí para pedirle que les dé un consejo. ¿Qué usted le diría a un joven que está perdido, que no sabe quién es, entre tanta información que ahorita es el internet, no encuentra su identidad? Mira la palabra identidad.
es una palabra, no es abstracta. Identidad es pertenencia. Entonces, lo primero que tendría que ver a qué perteneces. A mi familia no me siento pertenecer porque mi familia es un desastre, te va a decir. Bueno, a mi barrio no. ¿Cuál es tu pertenencia? Y fomentar la real pertenencia de ese chico, ¿no? O sea, no hay identidad sin pertenencia. Ok. ¿No? O sea, por el lado de la pertenencia. Y en todo caso, si vos veis que no hay, crear una pertenencia virtual con ese chico. Yo pertenezco a este grupo, virtualmente. Ok. Y de ahí se puede ir marcando un camino optimista, de esperanza en la vida, ¿no? Con eso le abren caminos. Pero esta es la responsabilidad social que tienen ustedes. Claro, sí, bastante Gracias. grande. A usted, gracias. Ya acabamos la sesión y fue genial, Polinesia, es verdad. Pues acabo de terminar la sesión y estoy muy emocionada porque me dio la mano y nos regaló esto, que después lo voy a abrir. Estamos súper ansiosos. Ahí está George Clooney. Ay, Salma Hayek. Dios, qué extraño es esto. Tenemos dos preguntas. ¿Alguna vez, desde que tú fuiste papa, pensaste en dejar de serlo porque era demasiada responsabilidad? No se me ocurrió dejar de hacerlo por la responsabilidad. Y les hago una confidencia. Yo ni se me había ocurrido que me iban a elegir. Fue una sorpresa para mí. Pero desde ese momento Dios me dio una paz que dura hasta el día de hoy. Y eso me mantiene. Esa es la gracia que recibí. Por otro lado, por naturaleza soy inconsciente. Así que sigo adelante. Polinesia, ya acabó el evento, la verdad estuvo increíble. ¿Cómo la pasaron? Increíble, la verdad fue una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida. La verdad, muy feliz. Sí, lindísimo. Muchas gracias por todo de YouTube. Sí, Las cosas todas que ocurrieron fueron buenísimas. Solamente cosas buenas, paz en el mundo. Este es el mensaje para todos. ¿Oyeron, polinesios? No necesitas ser de la misma religión, no necesitas ser del mismo país, ni siquiera de la misma familia. Todos somos únicos y además todos somos iguales. Estoy muy feliz, de verdad. No sé si puedan ustedes percibir la emoción que yo tengo aquí, pero algo muy chistoso que me pasó fue que el papá me saludó y no me voy a lavar esta mano por una semana. Si ya está muy cochino y todo, me lo tendré que lavar, pero en verdad es un gran honor. Miren, allá están festejando, todos y músicos que son youtubers. Ellos son de Israel. Y bueno, pues espero que les haya gustado mucho este vlog. Pongan en los comentarios ustedes, si pudieran preguntarle algo al papá, ¿qué le preguntarían? Recuerden que esto no tiene nada que ver con la religión. Pregunten abiertamente como seres humanos. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Les mando un besote. Bye. Y bueno, y aquí viene el de Leslie. ¡Los amo! Polinesia, yo estoy en el cuarto del hotel. Y quiero enseñarles lo que nos dieron. Nos dieron dos detalles. Uno nos los dio el Papa, que es un rosario. Directamente nos los dio, así que es muy buen regalo para heredar. Al fin tendré algo que heredarle con historia a mis hijos, si es que tengo. Les diré, yo, cuando era muy joven, hacía videos. Y esto me abrió las puertas de muchas cosas. Me dio grandes oportunidades que jamás creí vivir. Y ahora te doy esto con la esperanza de que tú también creas en tus ideales, los sigas, porque es verdad que los sueños con trabajo, esfuerzo, se cumplen. Entonces, ¡ay! Llorote. No, yo creo que sí, sería un regalo bueno para mi hijo, heredarle este rosario que me dio el Papa directamente. Y esta es una medalla que nos dieron los de la ONG o asociación. Es una de escuelas, nos dieron esto que es una medalla con el símbolo del olivo y en la parte de atrás viene el logo de escuelas. Subí una foto a mi Twitter por si se ve mejor porque aquí se refleja mucho. Ay no, ahí está. La verdad es muy lindo, es todo un honor haber participado aquí. Son los regalos que quería compartirles. Recuerden que todo lo que
viví esta experiencia un poco más profunda, me gustaría platicárselos por Facebook directamente a ustedes. Por si están interesados, vayan, voy a estar subiendo varios videos acerca de lo que pienso.